Seguimos en la noche de BTV, estamos hablando hoy con Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República y ahora también precandidato por el Partido Nacional. Antes quiero contarles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos conversando con Álvaro Delgado. Nos quedó pendiente qué cualidades veías en el dirigente político Lacalle Pou, más allá de ser hijo, digamos, del pedigrí, de ser hijo de un expresidente de la República, que vos dijeras, este tiene dedos para guitarrero. Mira, en realidad la historia fue al revés, porque en 2008, un día vine a mi despacho, me dijo, Álvaro, quiero hablar contigo, quiero tomar unos mates, y me dijo, yo quiero armar un movimiento nacional y quiero armar una lista fuerte en Montevideo. Yo venía Correntada acullonista, Correntada se había como desinflado, se estaba como en etapa, no de disolución, pero sí de achicamiento notoria, y yo estaba viendo cómo seguir el proceso, y él me dijo, me encantaría que vos encabezaras la lista de diputados mía en Montevideo. Vamos a formar un nuevo movimiento a nivel nacional, generacionalmente afín, joven. Sí. Ahí estaba Martín Lema. Estaba el Pájaro Enciso. Martinelli, José Luis Algián. No, pero estaba Gerardo Amarilla, empezaba a ver. Sí, ya mayores, sí. Pero una generación bastante joven. Sí, claro. En la política nacional. Y me invitó a armar un movimiento nuevo. Le dije que sí, me entusiasmó su entusiasmo. Ajá. Y me convenció su convicción. Bien. Y que era todo un movimiento de mirar para adelante, con mucha esperanza. Un medio removedor dentro del Partido Nacional, además de renovador. Sí. Y bueno, le dije que sí y empezamos por ponerle el nombre. Tuve mucho tiempo poniendo el nombre Aire Fresco. Y empezamos ahí, sacamos la 404 en Montevideo. Esa vez sacamos en la interna lista en 5 departamentos. Y ese movimiento, Aire Fresco, sacó en la elección del 2009, sacó 3 diputados. 2 en Canelones, Luis Lacalle Pou y Amin Nifuri, sí. Y uno en Montevideo, que fui yo. Ajá. Y ahí, a partir del 2010, 2011, en su camioneta o en la mía, empezamos a recorrer el Uruguay, tratando de construir una expresión nacional para sacar en un futuro lo que iba a ser una lista al Senado, generacionalmente afín, joven, sí. Con una mirada generacional sobre el partido, sobre el futuro, sobre los problemas. Y la verdad que íbamos con una idea y volvíamos con la de la gente. La idea era, vamos a acompañar a Luis en una lista al Senado, en un movimiento nuevo, aire fresco. Y la gente le decía a Luis, ¿por qué no sos candidato ahora? Y Luis tenía 37 años, 38 años. De hecho, no era el favorito en las internas de 2014, era Larrañaga, y él termina ganando las internas. En la Unidad Nacional, ¿te acordás? Sí. Partíamos de ahí. Sí. Es más, se votó en la UNA, Luis quiso que se votara, salió electo Luis, habían otros candidatos posibles, y Luis terminó desde el 2 o 3% de opinión pública, y fuimos construyendo una estructura nacional, pero sobre todo un movimiento nacional que dio una gran frescura, alegría, entusiasmo de jóvenes y no jóvenes, porque se nutrió de gente de todo lado del partido, y terminó siendo la mayoría en el 2014, ganando la interna y siendo el candidato a presidente que compitió ahí con 40 años, 41 años, 41 años contra Tabaré Vázquez, que era Tabaré Vázquez, ¿no? Que tenía varias... Ya había sido expresidente. Bueno, bien. Gana el Partido Nacional, gana Luis Lacalle Pou. Ahora nos vamos al... Ya me vengo... 2019. Sí, señor. Me vengo más para acá. Me imagino que cuando asume un gobierno, tiene un montón de planes, de propuestas de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Recuerdo haber entrevistado
a la calle para Revista Noticias y me decía, mi primera ley va a ser una ley grande con 1000 artículos. Ya tenía la LUC en la cabeza muchos meses antes. Decía, 1 de marzo de 2020 asumen con todo un envión. 12 días después desembarca la pandemia del COVID-19 en Uruguay. Doy por sentado que trastocó por completo los planes. Hubiera pasado con el gobierno de cualquier color, de cualquier pelo. Pero ¿cómo podemos dimensionar el impacto que tuvo el COVID en los planes de la administración Lacalle Pou? ¿Qué cosas se dejaron para hacer? ¿Qué cosas quedaron para bueno cuando se pueda? Dos cosas. ¿Cómo dimensionar esto en la vida de los uruguayos? Yo creo que es de las peores crisis en los últimos, no sé, capaz que 50, 60, 70 años. Sí. Todavía no agarramos la magnitud de la crisis, no la valoramos. Mundial, ¿no? Esta no tenía que ver ni con guerras ni con crisis económicas. Las consecuencias eran, entre otras cosas, económicas. Pero lo más importante era que afectaba a la salud un enemigo invisible que no sabía cómo combatirlo. Esa es la verdad. Y eso fue a los 13 días de asumir el gobierno. Uno tenía una cantidad de ilusiones, planes, habíamos planificado una cantidad de acciones que lo que hicimos fue no dejar de hacerlas, es recalcularlas. Recalcularlas en el tiempo, porque lo prioritario era cuidar a la gente, darle amparo, dar salud. Y así lo primero que definimos, además, aquel día que veníamos de Bella Unión y me llama el director del SINAE para decirme que había 4 casos positivos. Ese día de helicóptero volviendo de Bella Unión, citamos al Consejo de Ministros y a las 7 de la tarde decretamos la emergencia sanitaria. Y a partir de ahí, gran parte del Uruguay cambió. Tuvimos que priorizar la salud, tuvimos que priorizar a la gente, darle amparo y tomar medidas para proteger la salud y proteger la economía. Y tomamos una decisión que para mí es muy importante, que es ser transparente en la información. No hay nada más genuino para tener crédito que ser transparente en la información, es decirle a la gente todos los días lo bueno y lo malo, ser transparente, los contagiados. De hecho, me tocó decir el primer muerto, ¿te acordás? Que eso iba, de hecho, digamos, para muchos que de repente no te conocían, notaron un Delgado muy, muy buen comunicador. Eras un vocero de calidad del gobierno en ese momento. Pero salíamos todos los días a las 8 de la noche. González Risotto, el primer muerto, Risotto, ¿no? El primer muerto. Rodolfo González Risotto. Y antes que la prensa lo dijera o empezaran las especulaciones que queríamos esconder, salí, hicimos una conferencia de prensa y dimos la cara. Y dar la cara implicaba generar una comunicación con la gente que es intransferible, en un momento donde hay incertidumbre y donde hay miedo. Miedo de la gente y miedo de los que estamos de este lado, vamos a entendernos. Pero teníamos nosotros una responsabilidad adicional, que era cuidarlos. Nos habían votado para eso. Y bueno, por eso es que todos los días a las 8 de la noche el Uruguay medio se paralizaba para escuchar las novedades sobre la pandemia. Era todo nuevo. Y salía el presidente con algún ministro, o salía yo con ministros, anunciando el reporte del día y además algunas medidas que estábamos tomando en materia de salud, en materia económica, en materia de apoyo social. Y ahí fue quizá el primer quiebre que a mí me decepcionó un poco la dirigencia del Frente Amplio, ¿sabes? Que fue la presión por la cuarentena, los caceroleos y la presión por la cuarentena obligatoria. Pues yo dije, bueno, este es un tema nacional, se está jugando la vida de los uruguayos, hayan votado lo que hayan votado, sean de Peñarol, de Nacional o de Liverpool, lo que sean. Acá nos jugamos todos. Y la verdad, el Frente Amplio, en vez de estar del lado, no del gobierno, del Uruguay, decirle, cuenten con nosotros, estaba del otro lado tirando piedras, impulsando a que hiciéramos una cuarentena obligatoria, a la cual nos negamos por coartar la libertad, cerrar la economía. Y está probado que donde se aplicó fue mucho peor, hubo no solo peores consecuencias económicas, sino además más contagio. Argentina es un caso Argentina, notorio, ¿no? Varios países de Europa con más tesorería que la nuestra, ¿no? Y nosotros apostamos a la libertad responsable, a que la gente se cuidara, y la gente se cuidó, y la gente comprendió y se cuidó. Y después vino el tema, en un momento muy sensible, mirá que había que estar en aquel momento
cuando decían todos los días que colapsaban los CTI, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Y cuando después que la vacuna no llegaban, y después que no servían. Bueno, voy a avanzar, pero seguimos en tema, porque el director me puede ayudar con algunos titulares que fueron noticia, porque ¿qué pasa? Tanto publicaciones en Uruguay como en el exterior destacaban el ejemplo del buen manejo de la pandemia en nuestro país. Esto fue durante gran parte de 2020. Pero hay un quiebre entre marzo y abril de 2021. Hay una nota de BBC Mundo, pero entre muchas otras, donde se señala que Uruguay pasa de ser el país, pasó a ser de ser modélico a nivel mundial, pasó a ser el país con mayor tasa de casos nuevos de contagios en América Latina. Se empezaron a cuestionar la demora en la llegada de las vacunas. Y recordás que parte de la comunidad científica, comunidad médica, hablaba de muertes evitables. Se instaló el concepto de muertes evitables. Y algunos políticos, ¿no? ¿Cómo? Y algunos políticos. Sí, sí. Es un concepto que yo no lo comparto. Daniel Olesker lo utilizó en la interpelación, por ejemplo. Que además es un concepto muy traído a pelos y muy truculento, ¿no? Yo no lo comparto. Las muertes todas nos preocupan, y todas las que se pueden evitar se evitan. Y hicimos todo lo que había que hacer en los tiempos que había que hacerlo. Las vacunas estuvieron en su momento, es más, tuvimos mejores vacunas, más vacunas y más eficientes que la mayoría de los países de América Latina. No colapsaron los CTI en los hospitales, a diferencia de muchos países de América Latina. El sistema de vacunación funcionó a la perfección, a diferencia, te llamaban, te daban hora, la gente iba, tenía su lugar para vacunarse. A diferencia, la vacunación fue voluntaria, pero recomendada. Incorporamos a la academia, al GACH, para que nos asesorara. A diferencia de América Latina, hoy en el mundo siguen hablando que Uruguay es un país de los países a destacar. Algunos hablan entre los 10, otros entre los 12 países del mundo a destacar en el manejo de la pandemia. Y yo creo que fue así, porque si no, uno no entiende cómo los uruguayos comprendieron, se cuidaron usando la libertad responsable, después se vacunaron y después el rebote de la pospandemia te dice, empíricamente te dice, que el manejo de la pandemia fue el correcto, porque el rebote fue mucho más rápido que en los demás países. ¿No hubo demoras en la llegada de las vacunas? No hubo. Es más, llegaron un poco antes de lo que estaba previsto. Y llegaron más cantidad y en mayor secuencia, porque fuimos adelantando. La secuencia en negociaciones que fueron engorrosas. Estaba negociando contra presiones de otros países de primer mundo, ¿no? Con mucho más billetera que el nuestro. Billetera y peso político. Sí, sí. Tengo que ir a una pausa y tras la misma nos metemos en algunos temas de actualidad con el secretario de Presidencia y precandidato del Partido Nacional. Ya venimos.